Amén. Vamos a hacer una presentación de un niño. Ya saben que en esta iglesia y las iglesias cristianas no creemos en el bautismo de infantes. ¿Ok? Las iglesias cristianas no predicamos el bautismo de infantes. ¿Nos queda claro eso? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que presentar a nuestros hijos a los 40 días de nacidos delante del templo, delante de la presencia de Dios, y dedicar nuestra familia, nuestros hijos a la gloria de Yahweh, al servicio de Yahweh. Dice también la palabra que nosotros, los niños, si algún niño muriera, dice que el reino de los cielos es de los niños, por lo tanto los niños van directamente al cielo. Por eso no los bautizamos. Mucha gente piensa que deben de bautizarse los niños desde chiquitos por si llegaran a fallecer. Recuerda, el reino de los cielos es de los niños, por lo tanto no es necesario bautizarlos. También dice la palabra, nos dice que el pecado de los padres será juzgado por Dios y que los niños, como no tienen pecados, no hay nada que juzgarles. Dice Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío sobre él. Por lo tanto, este niño no tiene ningún tipo de pecado, por eso no es necesario bautizarse. Además, el bautismo, dice la palabra de Dios, que solamente es por arrepentimiento. ¿Por qué es? Por arrepentimiento, amén. Hechos 2:38 nos dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, este niño no tiene pecados, por lo tanto no necesita un bautismo. Vemos que también el Señor nos ha dicho que nosotros presentemos a nuestros hijos que abren matriz y los entreguemos completamente para el Señor. Así que, mis amados, hoy presentamos a este niño conforme lo hicieron con nuestro Señor Yeshua, que dice la palabra en Lucas 2:22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor Adonai. ¿Ok? Entonces, en esta misma forma nosotros hacemos que este niño Aarón Isaí Vázquez Rivas, quien es traído por su madre Areli Rivas Ortiz, hoy lo presentamos delante del templo y declaramos en el nombre poderoso de Yeshua que él es consagrado para vivir una vida plena en Yeshua, una vida de gloria, de gozo, de paz, una vida llena del poder del Espíritu Santo. Hoy declaramos que este niño es presentado delante de ti, Adonai, y declaramos, Padre, que tú eres un Dios bueno, misericordioso, que lo ves con amor, con misericordia. Hoy te pedimos, Padre, que todos los días de su vida tú camines del lado de él, lo tomes de tu mano y lo guíes por caminos de bien, en el nombre poderoso de Yeshua. Ahora, mi hijo, ¿vas a orar conmigo? ¿Sí, amén? Vas a orar conmigo. ¿Sí? Delante de Dios, Yahweh, y de estos testigos, prometo instruir a mi hijo en el temor y conocimiento de Yahweh. Presento a este niño en solemne y sincera dedicación a Yahweh, por cuanto se han comprometido tú y tus padres a cuidar de él, a cuidar de él. Hoy seré su guía, su instructor, su maestro, quien lo cubra y quien le enseñe todo el camino de Yahweh. Te enseñaré, hijo mío, a andar en el temor de Yahweh y en el conocimiento de Yahweh, para que adquieras sabiduría, amor, perseverancia, permanencia y devoción a nuestro Señor Yeshua. Es nuestra oración, Padre eterno, que tú guardes a Areli, que la protejas y la libres de todo mal, mi Dios. Te pido, Padre, que tú abras camino de bien y que el favor y la gracia, la misericordia estén sobre ella, mi Dios. Protégela a ella y a su hijo de todo peligro y de toda maldad. Protégela y guárdala de toda trampa del enemigo, Padre.
y que ella, Señor, sea una fiel madre y maestra de tu palabra para él. Te pido, Padre Celestial, bendice a Aarón Isaí, Señor Vázquez Rivas, y declaramos que ninguna obra malvada del enemigo lo tocará. Crecerá fuerte y sano en el nombre poderoso de Yeshua, lleno del conocimiento, lleno de la gloria de Yahweh. Así como crecía Jesucristo, Yeshua, en conocimiento y gracia delante de los hombres y delante de Dios, así crece Aarón Isaí Vázquez Rivas, en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Te puedes sentar, mija. Amén. Den un aplauso al Señor. Ellos vienen de la Ciudad de México, son pastores que están bajo la cobertura de esta casa y vienen a la presentación del niño. Así que vean cuán importante es entregar nuestra familia a los pies de Yeshua, y nuestra familia va a ser fuerte, poderosa en Él. Así que, mis amados, no tomen poco las ordenanzas de Yahweh. Sea entendido y haga que Yahweh verdaderamente se goce conforme a su obediencia. Amén. ¿Sí nos queda claro? Bueno, pues vamos a empezar con la prédica. ¿Mande? Ok. Podemos invitar, buenos días antes que nada, invitar a los niños para que pasen a la escuelita, que reciban su enseñanza el día de hoy, y a los jóvenes también, si nos gustan acompañar en la parte de arriba, todos son bienvenidos. Así. Y bueno, también le estamos invitando a que compartan las prédicas a través de la página de Facebook, a través de la página de YouTube, Ministerios Yahweh Nissi. Esto va a ser de mucha bendición para otras personas. Hay que compartir la bendición, hay que compartir el evangelio. El Señor nos ha llamado a ir y predicar su palabra por todo el mundo. ¿Cómo lo podemos hacer si nosotros no podemos viajar? Lo podemos compartir a través de las redes sociales. Entonces yo les invito, hermanos, a que ustedes en su celular, en un momento que tengan en su casa, compartan estas prédicas para que sea de bendición para otras familias. Dios les bendiga. Buenos días. Amén. ¿Podemos comenzar? Sí, amén. Ok, mis amados, comenzamos hoy con la prédica de la parte 2, Conquistando mi Canaán, y este tema es el espíritu del pasado, parte 2. Así que, mis amados, la semana pasada, todos aquellos que no han visto esta prédica, es necesario que la vean para que puedan tener una hilación de la prédica, una continuidad. Estuvimos viendo cómo el alma se fragmenta, cómo el alma se duele, cómo el alma está llena de rechazos, de desacuerdos, depresiones, ansiedades, pleitos, cualquier cosa de tu pasado que viene a dañar tu presente y a dañar tu futuro. Necesitamos comprender que el Dios Todopoderoso lo que quiere es dar sanidad interior, sanidad del alma, sanidad del espíritu y sanidad del cuerpo. Recuerden, mis amados, lo que les estuve predicando la semana pasada. Cuando un alma no está sana, entonces tiene heridas, ya sean heridas en la mente, heridas en el corazón, heridas en su fuerza de voluntad, heridas en el espíritu, o bien enfermos en el cuerpo, ya cuando el alma está totalmente fragmentada, cuando el alma ya no tiene, ahora sí que esa comunión con Dios, el espíritu ya no tiene esa comunión con Dios, el cuerpo se empieza a distorsionar, se empieza a enfermar, y es cuando las enfermedades atacan al ser humano. Por lo tanto, las heridas siempre te van a producir enfermedades físicas. La sanidad del alma, diga conmigo, es progresiva. La sanidad del alma es progresiva, así como muchas veces es progresiva la salud física. Así que, mis amados, no descuidemos nuestra salud, ni del alma ni la salud física. Debemos de entender que mientras haya raíces de maldad, raíces de pecado, raíces de resentimiento, rencores, odios, amarguras y tantas raíces que puede haber, siempre esas raíces van a provocar un problema en nuestra vida, en diferentes áreas del cuerpo humano. Mientras haya heridas, mientras haya resentimientos, rencores, problemas de amargura, ira, siempre va a haber una raíz que va a provocar que enferme el cuerpo humano. ¿Ok? Por lo tanto, usted debe de entender que cada enfermedad que presenta una persona es porque tiene una atadura física y espiritual. Una atadura física y espiritual.
una herida en el alma. ¿Sale, mis amados? Eso es lo que a grandes rasgos vimos la semana pasada para que podamos entender, y está más amplia la explicación, solamente es una introducción, un resumen lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, si nosotros no eliminamos esas raíces, tarde o temprano van a producir un fruto. Va a haber un desarrollo y va a producir un fruto. Por lo tanto, nuestro deber y obligación como hijos del Dios Todopoderoso es que analicemos día a día si no hay cosas que estén obstruyendo nuestra vida emocional o que estén deteniendo nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que entender que el espíritu del pasado va a venir con todos sus traumas, va a venir con todas sus acechanzas, va a venir con todos esos problemas generacionales de nuestros ancestros, a atacarnos y a querernos destruir. Esos espíritus, recuerda, trabajan también sobre el ADN del ser humano. Ejemplo, si tus padres tuvieron diabetes, tuvieron problemas cardíacos y tuvieron problemas mentales, lo más seguro, según la ciencia médica, es que lo podrían tener aquellos que están bajo esa descendencia. En esta iglesia cancelamos todo eso y creemos que la palabra del Dios Todopoderoso tiene poder para quebrantar la iniquidad, la impiedad, la transgresión, el pecado, la desobediencia, injusticias y rebeliones y toda clase de enfermedades. Entonces, cancelamos todo eso, pero si tú vas con un médico, con un doctor, lo primero que te va a preguntar es: ¿tus padres tuvieron cáncer? Y usted contesta sí o no. ¿Tus padres tuvieron diabetes? Y usted contesta sí o no. En lo personal, siempre que yo voy a un médico, cancelo todo. Amén. Usted no se ate con los dichos de la boca de un doctor, porque son autoridad. Entonces usted cancélelos y usted diga: en el nombre de Yeshua yo soy sano. Amén. Ok, entonces los espíritus del pasado van a atacar tu alma. ¿Y de qué manera la van a atacar? Según tu problema, desde el feto, desde ser un neonato, desde estar en el vientre de la madre. Ejemplo, si la madre pasó un susto, tuvo miedos, tuvo inseguridades, lo más seguro es que ese niño ya recibió todos esos inseguridades, temores, miedos, fobias, rechazos, rencores, etcétera. Ahora, ¿cuántos niños han sido abusados, violados por sus padres, por sus hermanos, por sus tíos, abuelos? Crean traumas, crean vivencias en donde su alma se fragmenta y sufren tanto dolor que ese problema espiritual lo vienen acarreando toda su vida, hasta que no llega el Señor Yeshua y Él viene a darnos la libertad. Así que, mis amados, entendamos que la única manera que podemos dejar los traumas del pasado, los espíritus del pasado, es cuando entregamos nuestra vida a Yeshua y decidimos pasar por un proceso de ministración y de liberación. Amén. No solamente basta la liberación, sino que es necesario también ministrar para que el alma que está acostumbrada a vivir en el pasado, a vivir en el pecado, a vivir en todas esas inseguridades, cuando nosotros estamos liberando, quitamos todos esos espíritus del pasado, todas esas aflicciones del pasado, y empezamos a ministrar al ser humano de tal manera que él refuerce su identidad en Cristo, su identidad en Yeshua, y pueda permanecer libre sin darle autoridad a que esos espíritus del pasado vuelvan a su vida. Amén. Por eso es tan necesario que no solamente te liberes, sino que te estés ministrando constantemente, que aprendas a rendirle cuentas a tu ministro, a tu pastor, y que él pueda estar comprobando que verdaderamente estás limpio y permaneces limpio, fuera de todo ambiente espiritual satánico, demoníaco o de espíritus inmundos. Amén, mis amados. Entonces, ¿cuáles traumas vienen como espíritus del pasado? Pudiera ser la soledad, la tristeza, el luto, el rechazo, la amargura, el odio, el resentimiento, la falta de perdón, la falta de amor. Puede ser la depresión, la ansiedad, la culpa, la vergüenza. Puede ser el miedo, la fobia, los terrores, los sustos, la inseguridad, el deseo de venganza, enfermedades y tantísimas cosas que puede haber. Muchísimas cosas. Cuando nosotros ministramos en esta casa, son más de 200 espíritus inmundos que ministramos para que salgan de su vida. Por lo tanto, mis amados, todo cristiano viene cargando ataduras del pasado. Todo cristiano, por muy santo que sea,
viene cargando yugos que no le corresponden y son necesarios sacarlos de la vida nuestra. ¿Para qué? Para poder crecer. Recuerde, mi amado, somos seres tripartitos, hay alma, cuerpo y espíritu, pero somos a la vez una vasija. En esa vasija, si tú tienes un vaso lleno de agua, ¿le podrás echar más agua? No, porque se va a derramar. Por lo tanto, tienes que quitar agua para poderle echar más agua. Así es el cuerpo humano. Es necesario sacar los espíritus inmundos para poder vaciar el espíritu de Yahweh. Y entonces, cuando sacamos espíritus inmundos y vaciamos la presencia del espíritu de Yahweh, nosotros nos vamos santificando, nos vamos limpiando, vamos creciendo. Cuando salen los demonios, cuando salen los espíritus inmundos de sabiduría demoníaca, sabiduría animal, sabiduría humana, cuando sale toda esa obra maldita de soberbias, orgullos, sale y entonces entra la sabiduría divina de Yahweh. Por lo tanto, un hombre, cuando es liberado, comienza el crecimiento en sabiduría, en entendimiento, en revelación, en conocimiento de Yahweh, en una comunión con Yahweh más profunda. Por eso es necesario que sean libres. Hay muchos cristianos que tienen años y no tienen una comunión correcta con Dios, o no han demostrado un crecimiento que deberían de tener ya con 20 años en Cristo, 10 años, 5 años, y los vemos como si fueran niños chiquitos recién nacidos en Cristo. ¿Por qué? Porque no han pasado por los procesos de libertad y no han purificado su alma, no han limpiado su espíritu con la presencia de Dios y la administración de Yeshua. Recuerden, el Señor Yeshua vino con 3 ministerios muy poderosos: evangelismo, sanidad y liberación. Y a donde quiera que andaba hacía liberaciones. Y hoy en día la iglesia cristiana no ha entendido eso. No ha entendido eso, que tenemos que ser libres para poder crecer. Amén. Tenemos que ser libres en nuestro cuerpo con sanidad divina, con salud divina, pero también libertad. Asimismo, crecimiento de la palabra de Dios, que es el evangelismo. No solamente evangelismo es llevar a las personas a Cristo o enseñarles de Cristo, sino que es llevarlos al conocimiento perfecto de lo que es Yeshua. Amén. Entonces, recuerden que el dolor del pasado, Yahweh lo usa para hacernos crecer y lo convierte en bendición. Por lo tanto, todo lo que tú has vivido en tu pasado, si tú te liberas en Cristo, esos traumas que te afligían y detenían tu crecimiento, ahora esos traumas se van a convertir en una bendición, porque podrás aprovechar lo vivido para poder enseñar a otras personas que pueden ser mejores, que pueden ser libres, que pueden tener una vida mejor. Amén. Lo que tú aprendiste en ese pasado, aunque sea muy doloroso, ese pasado te va a ayudar para poder sacar adelante a aquellos que están viviendo una situación difícil y que no han podido salir. Amén. Así que, mis amados, todo tiene, para todos aquellos que creemos en Yeshua, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Entonces, vemos que esas bendiciones tienen el poder. Al convertirse el trauma en bendición, tienes el poder y la autoridad para cambiar la vida tuya y la vida de otros. Amén. Así que esos traumas, esas vivencias difíciles, hoy se convierten en algo a tu favor, en una bendición. Una vez que estás libre, se convierte en una bendición para poder pregonar, predicar y ver cómo Dios te rescató y llevarle esa palabra a la persona para que pueda ser rescatada, liberada de toda obra maldita del pasado. Amén. Y con esto comenzamos la prédica parte 2. Amén. En Jueces 6:2, ¿qué nos dice la palabra? Dice la palabra de Dios que hubo una guerra en donde los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se levantaron en guerra contra el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que cada vez que terminaba una cosecha, el pueblo de Israel se veía afligido porque venían los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Recuerde, esta palabra se llama los cadmoneos. Estamos viendo los cadmoneos, que quiere decir espíritus del pasado. ¿Ok? No les menciono la palabra cadmoneo porque se les va a olvidar. Pero Dios nos llamó a conquistar 10 tribus que estaban asentadas en Israel, en todo lo que es Canaán.
Ya vimos dos tribus que ya hemos predicado, los ceneseos, los ceneos, y hoy estamos viendo los cadmoneos, la parte 2. Entonces Dios nos dice que tenemos que conquistar los cadmoneos, los espíritus del pasado. Entonces estas tribus venían, y cuando el pueblo de Israel cosechaba, levantaba la cosecha de la siembra, venían esas tribus del oriente. Cadmoneos también quiere decir hijos del oriente. Por eso tengo que mencionarte mucho, hijos del oriente. Esos son cadmoneos. Dice que venían los hijos del oriente con los madianitas y los amalecistas para robarles toda la producción agrícola, y los dejaban en la calle, los dejaban pobres, y el pueblo de Israel ya no tenía nada que comer. Así son los espíritus del pasado. Te roban tu esencia, te roban los frutos, te roban lo que tú deberías de haber desarrollado, crecido y madurado, porque has vivido un tiempo, y lo que le esforzaste, lo que pusiste en ese tiempo para dar una cosecha espiritual, cuando llega el momento de recoger la cosecha, te encuentras en que ya no puedes recibir nada, porque vinieron los espíritus del oriente, los espíritus del pasado, y te robaron todo aquello que anhelabas cosechar un día. ¿Cuántos cadmoneos han venido a tu vida y te han robado sueños, ilusiones? ¿Cuántos cadmoneos te han robado tu matrimonio? ¿Cuántos cadmoneos han robado tu esperanza de vida? ¿Cuántos cadmoneos han venido en contra tuya para sembrar disensiones, divisiones, celos, contiendas que están provocando separaciones o divorcios? Esos son los cadmoneos. Aquellos que vienen a robarte aquello que Dios había dicho que ibas a recibir una bendición, y vienen y te quitan lo que Dios te había dado. Mis amados, no podemos permitir que ningún espíritu del pasado venga a robarnos lo que nos pertenece. No podemos permitirlo. Amén. ¿Lo va a permitir? Ok, entonces dice Jueces 6:2, dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas. Fíjate, los israelitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas. ¿Cuántos hijos del Dios Todopoderoso viven bajo miedos, bajo terrores, temores, y viven en una cueva? ¿Cuántos hijos de Dios están viviendo en depresión, en tristeza, en ansiedad, en angustia? Eso es vivir en una cueva. Eso es vivir bajo penumbras, bajo un yugo de una sombra de muerte. Mis amados, como cristianos no podemos permitirnos vivir así. Dios nos ha llamado a tener una vida de gozo, una vida de alegría y de contentamiento con todo el fruto de nuestras manos. Debemos dejar la esclavitud, mis amados. Y la única manera es cuando enfrentamos esos espíritus inmundos del pasado y declaramos que están vencidos. Nos levantamos en contra de ellos para destruirlos. ¿Te vas a levantar en contra de ellos para destruirlos? Pues empiézate a preparar. Empiézate a preparar. Es el tiempo que el espíritu inmundo de la violencia, de la ira, cuando te golpeaban tus padres, salga, para que tú no vivas en ira y vergüenza. Para que no te conviertas en un asesino por los celos, por el enojo, por el mal genio. Mis amados, vea cómo la palabra está hablando. Y dice: y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Fíjense, subían los hijos del oriente, subía el pasado a tu vida y atacaban su mente, haciéndolos temerosos, miedosos, y iban y se encerraban en cuevas, dejaban todas sus cosechas, dejaban todos sus frutos, no peleaban por lo que les pertenecía, y venían otros y se los robaban. ¿Cuántas veces has dejado de pelear por lo que te pertenece? ¿Cuántas veces has dejado de pelear por lo que es tuyo? Porque tienes miedo, porque tienes temores. Tenemos que quitar esos miedos. Dice la palabra, dice también: y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Dice la palabra de Dios que el Dios Todopoderoso levantó un hombre llamado Gedeón para hacer guerra en contra de estos madianitas, amalecitas,
e hijos del oriente, hijos del pasado. Levantó un madianita y dice la palabra que el madianita Gedeón levantó 10,000 hombres a hacerle guerra contra un ejército que tenía 135,000 hombres. Por cada hombre de Israel había 13.5 personas en contra de uno. ¿Tú crees que vas a poder con 13.5 personas en una guerra? ¿En un pleito? No podremos. Pero cuando estamos en Cristo, esos 135,000 son pan molido. Amén. ¿Sí está entendiendo eso? Amén. Entonces dice el Señor: no, Gedeón, son demasiados. Córrelos, regrésalos a sus casas. Y pum, empiezan a regresarse. Les dice Gedeón: quien tenga miedo, regrésese a su casa. Ya van los miedosos. ¿Cuántos de aquí tienen miedo? Para que de una vez. Pero primero déjenle, hacemos liberación. Que Yeshua les dé libertad. Amén. ¿Sí, amén? Aquí no hay miedosos, Y están. No es mal de Parkinson, es miedo, ¿no? No. Aquí no hay de esos. Amén. Entonces fíjese, entonces les dice el Señor: regrésalos. Y les dice: bueno, hay un río. Todos aquellos que se agachen, que tengan sus ojos atentos, que estén despiertos, bien vivarachos, y tomen el agua con sus manos, a esos apartarás y esos irán a la guerra contigo. Porque muchos llegaban, se ponían de rodillas y tomaban el agua. Esos no sirven para nada. No están atentos al peligro y a las chanzas alrededor. Yo le pregunto: ¿Usted no se da cuenta de su mundo espiritual alrededor suyo? Si usted no se está dando cuenta de lo que se está moviendo alrededor suyo, usted va a ser presa fácil de estos espíritus del pasado. Usted siempre tiene que estar atento, alerta. Antes de que pasen las cosas, usted ya tiene que haberlas visto. ¿Por qué esperarse a que le roben? ¿Por qué esperarse y por qué no guerra antes? ¿Por qué no enfrentó el problema antes de que ocurriera la maldición de una división, una separación, un divorcio, lo que sea? ¿Por qué no confió en alguien que estuviera al pendiente de usted y se pudiera levantar en guerra con usted? Las guerras no se pelean solas o solos, como quiera. Siempre tiene que ir mínimo de 2 en 2. Mínimo de 2 en 2. Mis amados, Dios nos previene de todo. Con mayor razón, si tú ves que en tu familia hay separaciones, divisiones, pues tú sabes lo que va a querer hacer el espíritu del pasado: traer esa maldición a tu vida para provocar división, separación. Si ya sabes que hay problemas de divorcios, ya sabes que hay problemas de separaciones, ya sabes que hay problemas de envidia, de celos, de contienda, pues prepárate. Ve tu mundo espiritual. Ve tu hermano, ve tu hermana, ve tu padre, ve tu tío, ve tu abuelo. Analiza qué tienen y entonces pelea antes de que te llegue. Sácalo. Amén. Entonces este Gedeón toma 300 hombres. ¿300 hombres contra cuántos? 135,000. 300 hombres contra 135,000. Imagínate nada más. ¿Cuántos hombres les tocaba pelear con cuántas legiones? La legión consta de 6,000 hombres o 6,000 demonios. ¿De a cómo les tocaba por cada hombre? Imagínense. Entonces necesitamos entender, mis amados, que tenemos que estar bien atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y dice la palabra que entonces en Jueces 8:10 dice que se levantaron en guerra estos 300 hombres que hicieron lo que Dios les había indicado: que encendieran antorchas, que pusieran cántaros, que tronaran los cántaros, que tocaran los shofares, que prendieran las antorchas y gritaran. Y entonces dice Yahweh los destruirá.
Entonces les dijo Yahweh, permanecer quietos en el lugar donde hagan todo esto. Dios no les ordenó ir en contra, les dijo permanecer quietos, solamente con las instrucciones de Dios. Antorcha, solamente con la palabra de Dios declarada. Cántaros, destruyendo toda obra maldita en la carne, toda obra maldita del enemigo. Amén. Shofares, el toque de Yahweh, la voz de Yahweh, destruyendo todo aquello que se levante en tu contra. Mis amados, ellos permanecieron firmes. Dice, permanecer firmes, no se muevan. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que estar firmes en la roca, que es Yeshua y su palabra y sus promesas. Amén. Entonces dice que pasó, que vino el Señor y confundió la mente de todos sus enemigos. Y sus enemigos terminaron atacándose unos a otros y murieron en esa noche 120,000 personas. ¿Cuántas murieron? Cuando tú confías en el Señor, que Yahweh es tu luz, que sus promesas y que tú estás cimentado en la roca que es Jesucristo, Él viene con libertad. Cuando estás dispuesto a destruir ese barro, ese cuerpo que está lleno de maldad y pecado, el Señor viene a hacer un nuevo barro, una nueva vasija, una vasija de honra. Amén. Entonces dice que entonces la palabra de Dios en Jueces 8:10, y Seba y Salmuna estaban en Cancor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, los que le quedaron. Pero fíjese quiénes eran esos 15,000 hombres. Ya no había madianitas, ya no había malecitas. Dice 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente. ¿Qué quiere decir? El pasado seguía persiguiendo a Israel para robarle sus cosechas. A pesar de que estás en Cristo, cuántas cosas has vencido, cuántas cosas has alejado de tu alma, de tu espíritu, pero aún hay espíritus del pasado. No estás totalmente libre, porque hay cosas que el ser humano no quiere abandonar. Mire, hay gente que no se quiere ministrar en liberación porque tiene miedo de que le conozca sus secretos. Mi amado, los conoce el diablo y te trae como pelota de ping pong para allá y para acá. Mira, mejor que el Señor los conozca. Bueno, ya los conoce el Señor, pero el Señor por medio de sus ministros da libertad a sus hijos. Amén. Hay que quitar toda esa maldad. Amén. Dice, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova. Fíjese, estos hombres se habían ido a esconder a una ciudad que se llama Nova. Y dice que Gedeón lo rodeó y llegó a la ciudad de Nova. ¿Sabes qué significa Nova en el hebreo? ¿Sabes qué significa Nova? Significa ladridos. ¿Cuántas veces te han llamado los demonios ladrando como perro? Ladrando como perro, provocándote miedos y temores. ¿Cuántas veces te has soñado que te persiguen? Y eso nada menos y nada más que es un espíritu inmundo de un perro, un lobo, un cazador que está al acecho para prender tu alma y llenarte de miedos. Así son los espíritus del pasado, así son los espíritus del terror. Te están ladrando y ladrando y ladrando hasta que te atemorizan y ya no sabes qué hacer y te paralizas. ¿Qué le pasa a la gente cuando le ladra un perro? Se quedan así, ya no saben qué hacer, no se mueven, se paniquean. Mis amados, así son los demonios, solamente te ladran. Es una guerra de palabras. La guerra entre el reino de los cielos y la guerra contra Satanás y demonios es una guerra de palabras. Aquel que tenga mayor palabra, mayor conocimiento, mayor fe, mayor fuerza es el que va a prevalecer. Dijeran los refranes, hay un perro negro y un perro blanco ladrándome en mi oído. No sé a quién alimentar, si al blanco o al negro. Pero al que alimentes es el que va a estar fuerte en ti. Si tú alimentas la palabra del Dios Todopoderoso, va a prevalecer en ti y todos esos ladridos del miedo, la ansiedad, la aflicción, los tormentos, ¡pum!, se tienen que ir.
Pero si tú te enfrascas a estarle caso a ese perro que te está ladrando, te va a paralizar y no vas a hacer nada. Eso es lo que significa Nova. ¿Cuántos han dejado de hacer proyectos de vida que Dios te ha dado porque tienes miedo? ¿Y si no resulta? ¿Y si no funciona? ¿Y si me quedo sin nada? ¿Y si diezmo y ya no tengo para la semana? Hay muchos así, les da miedo diezmar y ofrendar, porque ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar sin la semana, sin el chivo? Y hay otros más descarados que llegan con su billete de 20 pesos, como que lo van a echar y mejor se lo quedan en la mano, pero pasan para que digan, ay, está diezmando. Puro choro. Mis amados, no tenga miedo. No le haga caso a esos espíritus inmundos que le están ladrando a sus oídos y lo están paralizando. Lleve a cabo los proyectos de Dios. Lleve a cabo los sueños que tiene usted. Hágalos. Si cayere el justo 7 veces, el Señor lo va a levantar. Tarde o temprano lo que usted proponga, lo que usted lo ponga en las manos de Dios, va a progresar. Amén. Va a progresar. Amén. Dice, entonces caminaron hacia Nova en persecución de Seba y Salmuna, el ejército de Gedeón, que eran 300 hombres. 300 hombres, ¿ok? Entonces dice que también llegaron y de Jotbeja, y llegaron a las tiendas del oriente de Nova y de Jotbeja. ¿Qué quiere decir Jotbeja? Esa región donde estaban asentados los 15,000 hombres de estos hijos del oriente. Jotbeja quiere decir montículo. ¿Un montículo de qué? Es un montículo en donde el enemigo se levanta para ponerse en alto, para ser altanero, para ser arrogante, para ser soberbio y empezarte a ladrar y gritarte, como diciendo, yo soy más grande que tú, yo puedo más que tú, mira qué grandote estoy, así que ni me la hagas de emoción. ¿Cuántos vanidosos hay así? ¿Cuántos soberbios hay así? Necesitamos entender que Jotba es cuando el espíritu inmundo que está dentro de ti se envalentona para poder destruir el poco valor, la poca valentía que tú tienes. Pero ¿qué hizo Gedeón? En el poder del Espíritu de Dios, él se presentó contra esos perros que le estaban ladrando, contra esos espíritus inmundos que se estaban levantando en contra de Israel, contra ese montículo de hombres soberbios, arrogantes, que pensaban que iban a derrotar e iban a robarse todo lo que le pertenecía a Israel. Mi amado, mientras tú no te levantes a pelear lo que es tuyo, siempre vas a estar siendo un fracasado. Es tiempo de que nos levantemos a pelear por lo nuestro y no permitirnos que nos roben lo que Dios nos ha dado y lo que ha prometido para nosotros. Porque sus promesas son verdaderas. Pero si no hacemos nada, por más verdaderas que sean sus promesas, si yo no hago nada, no tendré lo que Dios quiere darme. Pero si creo en esas promesas y me muevo buscando esas promesas, voy a ser victorioso y voy a conquistar. Amén. Gedeón hizo eso, conquistó 300 hombres contra 135,000 hombres. 300 hombres aún contra 15,000. Es un montón. Es un montón de gente contra 300. ¿Sí estamos comprendiendo? ¿Sí, mis amados? Entonces fíjense entonces cómo este montículo de hombres altaneros, de demonios altaneros, de espíritus del pasado, vienen altaneros diciéndonos, ya te vencí, estás esclavo, no puedes hacer nada, mira, ¡buh! Y tú, ¡ay! ¿Ya ves cómo me tienes miedo? Dice el espíritu del pasado. Mis amados, no sintamos miedo. Amén. No sintamos miedo. Dios quiere darnos la libertad. Ya no permitas que esos espíritus inmundos soberbios piensen que tienen autoridad sobre ti. El único que tiene autoridad sobre ti es Yeshua. Amén. Y dice entonces, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Todos se fueron, se diseminaron. Pero Gedeón tomó a Seba y Salmuna. ¿Quién es Seba? Un rey madianita.
Pero ¿qué significa Seba? Seba quiere decir que es el encargado de hacer un sacrificio humano, aquel que mata. ¿Qué están haciendo los espíritus del pasado? Matando tu esencia como ser espiritual, matando tu alma, matando tu espíritu, y no te dejan crecer, fragmentándolo y haciendo que esté lleno de heridas. Eso es Seba, aquel que te sacrifica, aquel que te inmola. También quiere decir inmolar. ¿Qué quiere decir? Te violenta, te hiere, te lastima. ¿Cómo son las heridas del pasado? Hieren, lastiman. No podemos hacer una vida plena en mi presente porque traigo el pasado. Tenemos que sacarlo, mis amados. Seba ya no puede estar actuando en tu vida, trayendo esas heridas y provocando sacrificio en ti, provocando que seas una víctima, porque también Seba quiere decir víctima. ¿Cuántos de ustedes se sienten como víctimas y se victimizan? Es que me hicieron, ay, es que esto y es que el otro. Y no puedes soltar tu pasado, no puedes dejar el pasado. Para todo tienes que ser la víctima. Para todo tienes que ver moros contra chetes, y para todo tienes que pensar que te están atacando y agrediendo. Eso es Seba, aquel que te hace que tú te creas que eres una víctima. Pues que no eres una nueva creación en Yeshua, que no eres un hombre de poder. ¿Qué dice? ¿No dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿No dice la palabra que soy más que vencedor en Yeshua? Y entonces, ¿por qué te victimizas? Es que mi papá, mi mamá me trataban bien mal. Es pasado, mi amado. Es pasado. No repitas los ciclos de los espíritus del pasado. No vuelvas a ser como tu padre. Si te dolió como te trató tu padre, entonces tú sé mejor. Libérate. Libérate. Amén. ¿Sí estamos bien? ¿Vamos aprendiendo? Entonces, dice que también estaba el príncipe Salmuna, el rey Salmuna. ¿Y quién es Salmuna? ¿Qué significa Salmuna? Salmuna significa la sombra. La sombra ha sido negada. Cuando tú lees el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo la cobertura. Pero esta sombra es satánica. O bien, esta sombra le está diciendo Salmuna: tus coberturas de tus dioses no te sirven para nada. Hoy estás bajo mi cobertura, Salmuna, sobre la cobertura de la depresión, de los valles de la sombra de la muerte. ¿Sí estamos entendiendo? Mire, Salmuna sigue diciendo que viene de la palabra maná. No del maná de que comían, es otra palabra. Dice herida. Salmuna está trabajando en tus heridas de tu pasado, proveyendo una sombra de muerte y destrucción en tu presente, porque estás viviendo en el dolor y la aflicción, la pesadumbre de tu pasado. ¿Cuántos están viviendo así? ¿Cuántos están viviendo así? Analícelo, mi amado, y dígame si eso es vivir, si eso es tener vida. ¿Verdad que no? No. Dice también que quiere decir privar de las bendiciones. También quiere decir reprimir el gozo, reprimir la valentía, reprimir los valores buenos, las bendiciones buenas. También quiere decir retirar las bendiciones. Mire qué tremendo este nombre de Salmuna. Es una cosa tremenda. ¿Cuántos estamos viviendo así, reprimiendo nuestro gozo, nuestra alegría? Porque pensamos que lo poquito de gozo y alegría nos lo puede robar este príncipe de Salmuna con una depresión. También quiere decir Salmuna, quiere decir penumbra, oscurecer. ¿Cuántos están viviendo bajo penumbras, bajo oscuridades? ¿Cuántos están viviendo bajo una sombra gris? ¿Cuántos están viendo, en vez de que vean el mundo de colores y sus maravillas y sus bendiciones y su resplandor del sol, están viviendo grises?
¿Cuántos tienen cenizo el rostro porque hay pesadumbres en su alma? Muchos de ustedes llegaron aquí cenizos y cuando pasaron por una liberación, el Señor les cambió el rostro. Los hizo chapeteaditos. Venían prietitos y los hizo güeros rubios. ¿Eh? Mis amados, si usted quiere ser güero de ojos azules, pues ya sabe la liberación. No, en serio, mis amados, cambia el rostro. Amén, cambia el rostro. Necesitamos ser libres. Amén. Entonces, vemos que también Salmuna quiere decir derribar el espíritu humano, derribar el alma humana. También quiere decir hundir hasta lo profundo. ¿Cuántos están en pozos de desesperación porque ya no saben qué hacer con su vida? ¿Cuántos han estado a punto de suicidarse porque no ven una luz al final del camino? Porque no ven una esperanza. ¿Cuántos están viviendo una vida de no querer hacer nada porque no tienen ánimo, no tienen esperanza, no tienen a Dios en su corazón? ¿Cuántos están hundidos? Y son cristianos. Necesitamos salir. Necesitamos salir. Necesitamos ordenarle que los pozos abran sus fauces y nosotros seamos rescatados por el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo va a hacer? También Salmuna quiere decir aquel que castañea los dientes de temor, de terror. ¿Cuántos les han cascañado los dientes por los miedos y los temores que tienen? Y no me diga que no le ha pasado, porque sí le ha pasado. Entonces necesitamos entender que los miedos se tienen que ir. Y por último, la palabra también Salmuna significa hacer sombra, como un fantasma. Los fantasmas del pasado te persiguen. Los fantasmas del pasado se levantan en tu contra y ya no sabes qué hacer con ellos. Necesitamos sacarlos de nuestra vida. Necesitamos hacer que ellos se vayan. Amén. ¿Nos queda claro? Ok. Dice también que los hijos del oriente venían de ser hombres orgullosos y soberbios. ¿Cuántos hijos del oriente hay en esta casa que hoy en día siguen siendo soberbios, arrogantes, petulantes, creídos, vanidosos, que se autojustifican de sus pecados y de sus maldades? Como dicen las revistas del mundo, así soy y qué, bien altaneros, y no quieren cambiar. Si les dijera levanta tu mano, arrogante, petulante, ¿la levantarían? Algunos sí y otros no, porque no quieren que se les conozca, pero el Espíritu de Dios los conoce. Así que no escondas nada, ¿ok? Mejor deja que el Espíritu Santo te lave y te procese. Dice Isaías 2:5. Isaías 2:5 dice: venid a casa de Jacob, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Yahweh. ¿Cómo tenemos que caminar? A la luz de Yahweh, para dejar la arrogancia, altivez, altanería, autojustificación, vanidad, egoísmo, dejar la desobediencia, la rebelión, la necedad. Tenemos que dejarlo, pero la única manera de dejar esos espíritus que son tan fuertes, que es uno de los espíritus más difíciles de sacar del ser humano, la única manera es cuando venimos a los pies de Cristo, a la luz verdadera de Yeshua. Amén. La palabra. Amén. Y dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo. Cuando una persona es arrogante y soberbia, deja al pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir? No ama a su prójimo porque lo ve como hormigas, lo ve como el Goliat a David, como alguien insignificante que no tienes ni siquiera para qué voltearlo a ver. Pero somos hermanos en Cristo, nos tenemos que amar. Amén. Dice: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. ¿Llenos de qué? De costumbres traídas del oriente, de agoreros, brujos y hechiceros.
Aquellos que les gusta acudir a que les lean las cartas, a que les hagan sus limpias, y aún cristianos. Aún cristianos, fíjate nada más, cuánta tontería, cuánta falta de la palabra de Dios les hace. Amén. Fíjese, sigue diciendo, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Se pactan en matrimonio con hijos del mundo, con los hijos del oriente se pactan. Aquellos que están más enchamucados que nada, viviendo de sus traumas del pasado. Ay, es que yo lo voy a cambiar cuando venga Cristo. Tú no cambias a nadie. Si no te puedes cambiar tú, vas a cambiar a otro. El único que cambia es Yeshua. Amén. Deja de pensar que tú vas a cambiar a la gente. Solamente Yeshua los cambia. Amén. Mejor cambia tú. Preocúpate tú por cambiar. Y cuando cambies verás la mano de Dios sobre tu vida. Dice, además, su tierra está llena de ídolos. ¿Qué ídolo adoras, arrogante, soberbio? ¿Tu fuerza? ¿Tu sabiduría? ¿Tus bienes? ¿Tu familia? ¿Qué se ha convertido en ídolo para ti? ¿Tu carro? ¿Tu casa? Tenemos que sacar esos ídolos. Nadie puede estar por arriba de Yahweh. Amén. Ni siquiera tu ego. Ese ego tiene que desaparecer. Tienes que ser humilde y sencillo delante de Yahweh. Dice, y se han arrodillado ante la obra de sus manos. ¿Cuántos se arrodillan? Miren, estas son mis riquezas. Yo tengo más que tú. Mira qué bonito visto y tú vistes bien mal. Mira qué bello y guapo estoy y tú estás re feo. Bien arrogantes, ¿verdad? Mis amados, lo que Dios nos ha dado es por su gracia y su misericordia. Y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Todo es de Él. Amén. Entrégaselo todo a Dios. Amén. Entonces, y ante lo que fabrican sus dedos, la obra de sus manos. Entonces, mis amados, la receta secreta, solamente la palabra de Dios nos puede hacer libres. Solamente la palabra de Dios nos puede quitar todos esos espíritus del pasado. Y hay pasos a seguir. Primer paso, dice la palabra, primer paso para la sanidad completa en Yahweh. Es por ello que Yahweh nos pide confesar nuestros pecados para ser restaurados. Primer paso para ser libre, confesar mi pecado. Salmo 41:4 dice, yo dije, Yahweh, ten compasión de mí, sáname, ¿qué he pecado contra ti? Aquel que reconoce su pecado y sabe de dónde le vino la enfermedad, va a pedir perdón y se va a arrepentir. Amén. Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos, lo confieso, para que te reconozcan como justo en tu sentencia y exento de culpa en tus juicios. Que no te culpen, Yahweh, por mis pecados, porque yo soy merecedor de los juicios tuyos, Señor, pero tú no eres culpable. ¿Cuántos de ustedes están pasando por situaciones difíciles y le echan la culpa a Dios? Como si Él fuera culpable de tus pecados y de tus problemas. Le echan la culpa a Dios. ¿Y por qué yo, Señor? Pues por todo lo que hiciste, pues ¿por qué más? Amén. Dice, el segundo punto, arrepentimiento. ¿Qué? Arrepentimiento. Salmo 51:6. Mira que tú te deleitas en la sinceridad del corazón. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que seas sincero, que reconozcas que estás fallando, que estás pecando. Aunque piensas que tienes el derecho de guardarle resentimiento, rencores a tus padres, mira, para el Señor no es una excusa. Estás mal y es un pecado. Pide perdón, arrepiéntete, endereza tu camino. Dice, y en mi interior me inculcas sabiduría, purifícame con hisopo para que quede limpio, lávame hasta que quede más blanco que la nieve, hazme oír noticias de gozo y alegría. Fíjate que la única manera de oír noticias de gozo y alegría, ¿cuándo es? Cuando te arrepentiste de tu pecado. Si no te arrepientes de tu pecado, lo único que vas a oír va a ser palabras de calamidad, de tormento, de miedo. La única manera que oigas gozo y alegría va a ser cuando estás arrepentido, cuando te arrepientes.
que se regocijen los huesos que has quebrantado. Aparta tu vista de mis pecados, Señor, y borra todas mis maldades. Eso es ser arrepentido. Que el Señor nos dé la oportunidad de quitarnos todos esos pecados, esas maldades, y nos haga dar un giro para que podamos caminar directamente en los caminos de Yahweh. Amén. Mateo 3:8. Produzcan frutos que demuestren su arrepentimiento. Yo me pregunto, ya confesaste tu pecado, ya pediste perdón, ya te arrepentiste. Ahora, verdaderamente en tu arrepentimiento, ¿se nota que estás dando frutos de arrepentimiento? ¿Que la maldad ya se fue? ¿Se nota? ¿O sigues igual? ¿De qué te sirvió haber pedido perdón y arrepentirte si vuelves a caminar en el mismo pecado? Mis amados, no juguemos con la palabra de Dios. Yahweh desea perdonarnos. Hebreos 8:12. Porque tendré misericordia de sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Dios es bueno. Si Él no se acuerda de nuestros pecados, ¿por qué tú sí te sigues acordando de tu espíritu del pasado? ¿Qué no Dios dijo? Borraré, quitaré. ¿Y por qué tú no quitas? ¿Por qué tú no borras? ¿Que eres más grande que Dios para seguir guardando las cosas? ¿Te crees más que Dios? Mis amados, borre ya. Reguindé. Cambie. Transforme su vida para bien. Amén. Entonces dice, resiste a quedarte en el pasado. ¿Vas a resistir a quedarte en el pasado? Cuando venga el espíritu del pasado a quererte llevar a ese pasado de aflicción para traerlo a tu presente y destruyas a los que tienes a tu lado por tus amarguras y tus heridas, tienes que resistirle y decir, ¿sabes qué? Pasado al pasado. Let's go, right now, this moment. Ah, caray. Oh, qué bueno soy para el inglés, es lo único que me aprendí. No sé hablar inglés, Esta es una charla para que ni me hablen inglés porque no sé. Es lo único que aprendí en mis 4 años de inglés que tomé, que no aprendí nada. Hay cosas que no se le dan a uno. Amén. Gloria a Dios que me dio otras cosas mejores. Bueno, no estoy diciendo que no sea bueno el inglés, sí es buenísimo, pero no se me dio. Así pasa a veces, mis amados. Pero no me quedo en el pasado. Amén. Sigo adelante. En mi Span-English. ¿Okay? Concéntrate en vivir un presente al servicio de Yahweh conforme a tu llamado. Entonces, concéntrate en lo que Dios te está llamando para que tú te muevas en eso que Dios está poniendo en tu mente y en tu corazón para que lo hagas. Filipenses 3:13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. El Señor me está dando aquí una orden. Olvida lo que quedó atrás. Y la única manera de olvidar lo que quedó atrás es perdonando o pidiendo perdón. Es la única manera. Amén. ¿Sí estamos siendo claros? ¿Sí? Tenemos que olvidar el pasado. Me acuerdo cuando era joven, cuando tenía como 13 años y tenía hambre. Tenía hambre. Y me robé 1 litro de leche. 1 litro de leche. Y cuando yo estaba en el camellón a punto de tomarme esa leche, me dio tanto remordimiento, sentí tanto dolor en mi pecho, que me regresé a devolver el litro de leche. Me quedé con hambre, pero me quedé en paz. Me quedé en paz. Y aún así venía el espíritu del pasado y me decía: ¿te acuerdas que te robaste 1 litro de leche? Y yo sentía mucha culpa, sentía mucha vergüenza, hasta que entendí que tenían que entregar ese espíritu del pasado al pasado y pedí perdón. Me tuve que arrepentir y el Señor me restauró. Si a mí me dolió 1 litro de leche, ¿qué cosas no habrá en nuestros corazones que son más grandes y que nos afligen tanto? Peores. Tengamos mucho cuidado, mis amados. Entonces dice:
prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Elohim, el Mesías, Yeshua. ¿Qué quiere decir? Yeshua está poniendo un llamamiento en ti. Yeshua está poniendo nuevos proyectos, nuevos ministerios, nuevos dones, nuevas capacidades, nuevas habilidades, pero necesitas caminar en ese llamado. Necesitas caminar, que el Señor lo que quiere es hacer de ti una mejor versión de ti, y necesitas esforzarte. La otra es: renueva tu relación con Yahweh. ¿Renueva qué? Tu relación con Yahweh. Hoy muchos vienen ya perdonados, ya arrepentidos, ya pidieron perdón, pero no están renovando su comunión con Dios. Siguen siendo cristianos mediocres. No oran, no leen la palabra de Dios. Piensan que nada más ser cristiano es venir cada 8 días al culto y se acabó todo. Tenemos que tener una comunión con Dios. Tenemos que tener una relación con Él. Cuando tú la renuevas esa relación, ¿sabes qué pasa? Dice en Salmo 51:10, dice: crea en mí, oh Elohim, una mente pura. Cuando hay comunión con Dios, tu mente es cambiada, transformada. Por lo tanto, los espíritus del pasado ya no vienen a tu mente a atormentarte, porque tú tienes una mente nueva. Y renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. El espíritu recto dentro de mí quiere decir que mi corazón está sano, ya no tiene heridas, ya puedo amar a todos. Ya no me va a doler lo que hagan. Si me saluda mi hermano, bueno, y si no me saluda, no me duele. Amén. Si me insulta mi hermano o me dice de cosas, ya no me duele, porque mi corazón está sano y lo perdono. Amén. Renuévate. Permanece limpio. No cometas los mismos errores del pasado. ¿Cuántos piden perdón por su mal genio? ¿Cuántos piden perdón cuando agreden a la novia, al novio, a la esposa, a los hijos? Piden perdón y al día siguiente lo vuelven a hacer, más enchamucados que el chamuco. Necesitamos ser libres, entiende. No puedes caminar en los errores de tu pasado. Si ya pediste perdón, te tienes que arrepentir y no volver a pecar en esa área que tú estás pidiendo perdón. Amén. Dice Segunda de Pedro 1:8: porque cuando estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Maestro Yeshua el Mesías, pues el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista corta. Si tú estás volviendo al pecado una y otra vez, es porque tienes la vista corta. ¿Qué quiere decir? No ves la gloria de Dios. Cuando tú estás repitiendo estas cosas, es porque estás ciego, estás viviendo en penumbras como Salmuna, viviendo en tinieblas, cometiendo los mismos errores, como si no aprendieras, como si estuviéramos tontos de no aprender de nuestro pasado para ser mejores. Pero aquí no hay ningún tonto, todos están bien listos. Amén. Dejemos el pasado. Amén. Sí, estamos siendo claros. Habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados, olvidaron que Jesucristo, Yeshua, pagó el precio por tus pecados en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de sangre para limpiarte, y tú sigues vituperiando la sangre del Cordero de Yeshua. La sigues insultando con tus pecados. ¿De qué sirvió que te arrepintieras? ¿De qué sirvió que pidieras perdón si sigues manchando la sangre de Jesús con tus maldades y tus pecados? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que pidas perdón si sigues en el mismo caminar malvado y perverso? ¿Vamos a cambiar? Amén, gloria a Dios. Entonces dice: recuerda, Yahweh es bueno y para siempre su misericordia. Mira qué bien se lo saben, es así, se aprendieron ese salmo, ¿va? Pero no voy a decir ese salmo. Salmo 25:7 dice: no te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones, sino recuérdame conforme a tu fidelidad, según tu bondad, oh Yahweh. Le estás pidiendo al Señor que no se acuerde de tus pecados, que no se acuerde de tus maldades, que no se acuerde de tus transgresiones. Y le estás pidiendo que su misericordia y su bondad te tengan como hijo fiel. Si lo estás declarando, ¿por qué no lo haces? Si quieres que Dios te limpie, pero tú no quieres caminar en la limpieza. Muchos están como puercos,
En esta congregación nadie. Pero muchos están como puercos. Viene el amo, lava al puerco. ¿Y qué hace el puerco? Terminado de bañar, ¿qué hace el puerco? Se vuelve a echar y a revolcar en su lodo, en su excremento, en su maldad, en su pecado. Pero aquí no hay de esos. O como los perros, tragan, 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 tragan y de repente vomitan. ¿Y qué hace el perro? Se vuelve a comer su vómito, su pecado y su maldad. ¿Así habrá gente aquí? No, no, aquí no. Allá, allá. Mi amado, déjeme pongo los lentes para ver si lo veo bien. Tiene bonita cara. Como que sí está entendiendo. Hasta mi Rocío no se está durmiendo. Estamos entendiendo. Amén. ¿Sí estamos entendiendo, Javier? Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Déjame quito los lentes otra vez para que vuelva a su estado de ánimo correcto en el Señor. Amén. Entonces, no vuelvas a conductas viejas. Renuévate en cuerpo, alma y espíritu. Vístete del nuevo hombre creado bajo el poder del Espíritu Santo de Yahweh. Vístete como el nuevo hombre. Efesios 4:22. A despojaros en cuanto a vuestra vida anterior del hombre viejo, que se corrompe siguiendo la seducción de los pecados. A renovar el espíritu de vuestra mente y a revestíos del hombre nuevo, creado según Yahweh, en justicia y santidad en la verdad. Santidad. ¿Cómo debes de caminar? Santidad en la verdad. No te vayas, mi amada. Nada más te di 2, 3 golpes, 2, 3 cachetadas y te hablé feo, pero no te vayas, yo te quiero. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Y al día siguiente, toma la morao. Pues no me habías prometido que te ibas a comportar nuevo. ¿No habías dicho que ibas a santificarte en la verdad? ¿No me prometiste que nunca más iba a suceder eso? Mis amados, seamos entendidos. Mujer, sé entendida. Aléjate de un hombre violento. Hombre violento, cambia, porque si no te vas a quedar solo. No se oyó. Parecía que no se había oído, pero otra vez. Ah, ¿entendieron? ¿Entendieron? Pero recuerden que en esta casa no hay esos, ¿verdad? No hay de esos. Si estoy diciendo esto es porque mi espíritu le está hablando el Espíritu de Dios. Tenga cuidado. No toque a una hija de Dios, ni con insultos verbales, ni físicamente, ni sexualmente. No agreda. Cambie. Cambie. ¿Entendido? Amén. Gloria a Dios. Bueno, y mientras estaba haciendo esta prédica, el Señor habló a mi vida. Mientras ya habíamos puesto todas estas estrategias de cómo venir a la libertad, el Señor me mostró algo. Y decía que la única manera de vencer a estos hijos del oriente, estos hombres malvados y perversos, estos espíritus del pasado, la única manera era hacerle caso como Dios había diseñado su estrategia de guerra y cómo había puesto su campamento espiritual para que el pueblo de Dios rodeara el tabernáculo de Dios y viniera a la libertad. Y dice que el pueblo de Dios estaba dividido 3 tribus al este, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur y 3 tribus al oriente. Y así estaban divididas las tribus de Israel para hacerle frente a sus enemigos. Y en el centro de las tribus estaba el tabernáculo de Yahweh. Y dice que a la entrada del oriente, donde sale el sol, dice que a la entrada estaba Aarón y Moisés. Fíjese bien lo que Dios me está mostrando, lo que me mostró, ¿ok? Dios Todopoderoso da estrategias de guerra para ser libres. Y fíjese, Números 2:2,
dice así: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, su estandarte, estandartes de guerra, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres. Tenemos un Padre espiritual que nos da enseñanzas, el Eterno, Yahweh, Yahweh Sabaoth, Dios de los ejércitos, Dios de guerra. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán, dice, estos acamparán al oriente, al este, oriente o oeste, como le quieras llamar. La bandera del campamento de Judá es el primero que va a estar al frente, en el lindero, Judá. Y luego dice, por sus ejércitos, el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadab, su cuerpo de ejército con sus contados 74,000 hombres, 74,600 hombres. Junto a él acamparán la tribu de Isaacar, ¿ok? Detrás de Judá. El jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, más bien a un lado, ¿ok? El jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Sur, su cuerpo de ejército con sus contados 54,400. Y de la tribu de Zabulón, el jefe de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de León, su cuerpo de ejército con sus contados 57,400. Todos los contados en el campamento de Judá 186,400. Por sus ejércitos marcharán delante. Y digo, Señor, ¿qué es esto? La única manera de hacerle frente a los hijos del oriente es poniendo hijos de Dios al oriente, enfrentando a los hijos del oriente, ¿ok? Entonces la primer bandera que va a ir en contra de los hijos del oriente va a ser la alabanza, la adoración, celebrar victoria, dar gracias al Dios Todopoderoso de que nos da victoria, darle gracias al Señor. Antes de que contemplemos la victoria, ya estamos siendo agradecidos con Él. Entonces cuando adoramos, cuando meneamos las manos, porque Judá quiere decir menear las manos en señal de adoración y alabanza, cuando nosotros estamos adorando al Señor, por más atribulados que estén nuestros pensamientos, por más llenos de tinieblas o penumbras que estén, nosotros necesitamos adorar, porque la adoración es libertad. Cuando nosotros adoramos, se rompen las cadenas, se rompen los yugos, y entonces nuestra mente empieza a reaccionar, empieza a hacer las cosas de una manera correcta. Judá quiere decir reverenciar al Dios Todopoderoso, significa darle gracias, significa derribar todo aquello que me impide darle la gloria a Yahweh. Significa también, Judá, declarar las promesas de Yahweh para poder tener la libertad. Hoy mucho pueblo de Dios, como no se sabe la Biblia, pues no saben qué declarar, y por eso el enemigo viene y los vence tan fácilmente. Necesitamos declarar la palabra de Yahweh para que nuestros pensamientos sean libres. Si yo declaro la palabra de Yahweh, mi mente está siendo renovada en Dios. Ahora, dice que también venía la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar dice así en Primera de Crónicas 7:5: y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres valientes en extremo. Por lo tanto, la única manera que yo puedo obtener valentía es cuando adoro al Dios Todopoderoso, cuando le creo al Señor, cuando declaro sus promesas y sus verdades. Viene entonces la valentía y el valor. Cuando yo soy valiente y esforzado, voy a enfrentarme a todo aquello que venga en mi contra y lo voy a vencer, porque tengo el respaldo de la adoración, tengo el respaldo de la declaración, tengo el respaldo de Yahweh para derribar todo aquello que viene en mi contra. Hombre valiente, hombre esforzado. Pero también Isaacar quiere decir hombres llenos de sabiduría, de instrucción y de palabra de Yahweh. ¿Dónde viene eso? Sí, viene eso en la Biblia. Vamos a Primera de Crónicas 12:32, dice: de los hijos de Isaacar, hombres que entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Había 200 jefes, todos sus hermanos estaban bajo sus órdenes. Eran hombres tan inteligentes, eran generales de guerra, eran hombres que tenían los tiempos, entendían los procederes, entendían los moveres de la maldad para poderles hacer frentes. Conocedores de los tiempos, conocedores de los movimientos
de Dios, conocedores de las fiestas de Yahweh, que sabían que cada fiesta de Yahweh era una victoria en diferentes áreas. Entonces, conocedores del mover espiritual y entendidos en la palabra, Isaacar eran hombres de tienda, hombres que se dedicaban a estudiar constantemente la palabra de Dios para traer las revelaciones del reino de Yahweh y ponerlas al servicio de la guerra y ser victoriosos en la guerra. ¿Qué quiere decir esto? Adorando al Dios Todopoderoso y profundizando en las Escrituras, tú vas a entender que la victoria es segura. Segura. Amén. 99.99999 seguro de que vas a ganar. Amén. Entonces fíjese, dice cómo también la palabra Isaacar significa Él traerá una recompensa. ¿Qué quiere decir con esto? El Señor está permitiendo que tú pases pruebas, tribulaciones, tentaciones, dificultades, circunstancias adversas. ¿Sabes para qué las está permitiendo? Para traerte una recompensa, para que adquieras bendición de sabiduría, de entendimiento, dones nuevos, ministerios nuevos, una unción nueva, un poder nuevo en Yeshua. Y sacar es traer recompensa, traer bendiciones de Yahweh, traer bendiciones de Yahweh. También Isaacar significa el que alivia, el que alivia. La palabra de Dios te alivia. También Isaacar quiere decir arranca, arrancar lo malo, arrancar lo perverso, arrancar lo que viene en tu contra y te quiere robar las bendiciones de recompensa que Dios te quiere dar. También Isaacar quiere decir elevar de nivel espiritual, elevarte. Isaacar también quiere decir honrar, quiere decir levantar. Un Isaacar levanta su espíritu, levanta su alma aún de las mismas penumbras, porque conoce la palabra y sabe que por medio de la palabra él puede ser libre de toda cautividad. Un Isaacar es libertador. La palabra Isaacar significa libertador, aquel que da libertad al cautivo. ¿No es eso lo que vino a hacer Yeshua? Un Isaacar, Yeshua un Isaacar, aunque no diga la palabra que Isaacar dice que viene de la tribu de Judá. Pero Isaacar es aquel conocedor de la palabra de Dios que liberta, trae libertad. Eso vino a ser Jesucristo, Yeshua. Vino a traer libertad a aquellos que estaban cautivos. Vino a sacarlos desde sus prisiones. Vino a arrancarlos de las tinieblas. Vino a perdonarlos. También Isaacar quiere decir perdonador. Tienes que ser un perdonador para tener victoria en Cristo. Amén. También Isaacar viene de la palabra sacar, que quiere decir aquel que está pagando el pago de un contrato. ¿Qué vino a hacer el Señor Yeshua? A pagar el pago del contrato que tenía Satanás en contra nuestra y con el cual nos acusaba y con el cual nos destruía. Jesucristo vino a hacer ese pago. Dice Colosenses 2, 13 y 14 que el acta de los decretos que había en contra nuestra, el mismo Yeshua en su muerte en la cruz, Él vino a pagar el pago, el precio por nuestra redención. Vino a comprarnos, vino a sacarnos de la esclavitud, vino a perdonarnos, a darnos libertad. Eso es un Isaacar. ¿Sí ve cómo estamos armando las cosas? Ve las estrategias de Dios, cómo Dios nos ama tanto. Amén. Y dice también que estaba la tribu de Zabulón. Y dice Deuteronomios 33, 18: para Zabulón dijo: regocíjate, Zabulón, en tus empresas. ¿Regocíjate en qué? Así debe de ser el cuerpo del creyente, el alma del creyente, el espíritu del creyente. Que te regocijes en toda empresa que tú emprendas. Que te regocijes en lo que Dios te está regalando, lo que Dios te está dando. Pero también que entiendas que a través de tus empresas bendices a los Isaacar. Zabulón le pagaba la manera de vivir de Isaacar. Isaacar no hacía nada más que solamente estudiar la palabra de Dios, y Zabulón le proveía todo lo que necesitaba. Y cuando Isaacar se dedicaba a estudiar la palabra de Dios, siempre estaba bendiciendo a los Isaacar, a los empresarios. Por lo tanto, era una simbiosis. Se ayudaban tanto, el uno con las bendiciones, el otro con los recursos, y ellos eran hombres fortalecidos.
¿Qué quiere decir? Si quieres vencer el reino de las tinieblas, si quieres vencer el espíritu del pasado, tiene que estar Judá, tus oraciones, tiene que estar tu alabanza, tiene que estar tu entrega, tus declaraciones, tiene que estar tu alegría, tu gozo, tiene que estar presente y sacar con sabiduría, con enseñanza, con palabra de Dios, con promesas, pero tienen que estar también tus recursos para salir adelante de cualquier prueba y tribulación del pasado. Amén. Tus recursos tienen que estar también. Tus finanzas tienen que estar también entregadas al Dios Todopoderoso. Y dice Primera de Crónicas 12:33, de Zabulón 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra. Pero fíjate lo que viene aquí: con toda clase de armas de guerra. ¿Con toda clase de qué? ¿Sabes por qué iban con toda clase de guerra? Con toda clase de armas de guerra, porque tenían recursos para facilitarse todo lo necesario para que el enemigo fuera destruido de una manera más rápida y eficiente, sin que tuvieran que tener daño. Recursos, para eso son los recursos, para sacarte adelante de cualquier problema y aflicción. ¿Sí estamos entendiendo? Y dice también la palabra, dice, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Hombres que no tenían doble ánimo. Ay, es que si voy y me pegan, y si voy y si pierdo, y si voy y si hago y no me resulta. No tenían doblez de corazón. Sabían que con sus recursos, sabían que con las oraciones de Isaacar, sabían que con los hombres de alabanza y adoración tenían las victorias. Por lo tanto, iban seguros y confiados en que iban a vencer, porque tenían todo lo necesario para que nadie ni nadie se levantara en su contra. Tienes todo lo necesario para ser vencedor. Tienes recursos, tienes un trabajo, tienes tus manos para adorar al Señor, tienes un hombre de Dios que te enseña la palabra a profundidad. Tienes los recursos para ser valeroso, valiente, esforzado, para ser victorioso. Pero también estaba ahí Moisés. ¿Y quién más? Aarón en el este. Moisés, la ley. Aarón, el sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Que para que seas vencedor sobre los hijos del oriente, tú tienes que estar trabajando en la ley, tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Y si tú eres obediente a la palabra de Dios, la gloria y la sombra de Yahweh va a estar sobre tu vida y nadie te va a poder tocar. Amén. Nadie te va a poder tocar. Si tú estás bajo la cobertura de un sacerdote, si estás bajo la cobertura de una casa espiritual, tú tienes que caminar en esa santidad. Dice la palabra, Aarón significa maestro, instructor, aquel que te eleva en el espíritu. Cuando tú estás bajo la cobertura de un pastor, de un apóstol, cuando tú estás bajo esa cobertura de un hombre de Dios y tienes una intimidad con él, mira, él te arropa, te cuida, te protege y te ayuda a elevarte en el espíritu. Así vas a conquistar. Así vas a conquistar a los hijos del oriente. Así vas a conquistar tu mente y vas a conquistar tu corazón para renovarlos en Cristo. Amén. Levántate, vamos a orar. Amén. Tenemos que pelear tomados de la mano de Yahweh. Tenemos que entender que Moisés significa aquel que te saca de las aguas de iniquidad, te saca de las aguas del pecado, aquel que te saca, aquel que por medio de la palabra de Dios y por medio de sus leyes de Dios te saca de toda obra maldita. Dice la palabra de Dios en Números 10:5: y cuando tocareis la alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. El primer campamento que se movía siempre era el del oriente. ¿Qué quiere decir? Cuando toques la alarma en tu cerebro, cuando venga un pensamiento de maldad, cuando venga un pensamiento de enojo, cuando venga un pensamiento de ira, cuando venga un pensamiento de depresión, de ansiedad, tú tienes que alertar a Judá, y cuando venga ese sentimiento de depresión, ¡pum!,
Prende canciones de alabanza y de adoración al Dios Todopoderoso. Levanta tus manos y exalta al Dios Todopoderoso. Haz que la gloria, a través de la declaración de Isaacar, a través de la palabra de Dios, te esté dando la libertad. Haz que tus finanzas, tus recursos y todo lo que Dios te ha capacitado y te ha dado armas de guerra a través de seminarios, enseñanza, predicaciones, tú los presentes. Camina en esa santidad, camina bajo un diseño de Aarón, camina bajo un diseño de cobertura, y el Señor traerá la libertad que necesitas. Pero no te vuelvas a enfrascar en un espíritu de pasado. No vuelvas a dejar que te enganchen. No vuelvas a dejar que esos espíritus de maldad te hagan sentirte fracasado. Nunca más. Nunca más. Eres un hombre libre. Eres un hombre que ha sido cubierto con la sangre de Yeshua. Tienes que caminar en esa santidad. Tienes que cambiar. Tienes que transformarte y hacer que la palabra de Dios te edifique. No te lamas las heridas de tu pasado. No te victimices, porque nadie va a ver que te levante. El único que te va a levantar es tu comunión con Dios. Así que deja de hacerte la víctima. Ya lo pasado, pasado. Ya lo que sucedió, sucedió. Ahora camina en la victoria. Ahora declara la palabra de Dios. Pase la alabanza. Declara que el Dios Todopoderoso es el único que te va a dar la libertad que necesitas. Amén. No se va a dejar vencer nunca más por el espíritu del pasado. Va a caminar en la santidad. No será como la puerca ni como el perro, ¿va? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a orar. ¿Qué les parece? Es tiempo que el Señor trabaje en nosotros. Es tiempo que el Espíritu de Dios se mueva, trayendo la libertad que necesitamos. Necesitamos verdaderamente corazones sensibles. Necesitamos mentes claras, que entendamos lo que hemos recibido hoy, que necesitamos caminar de una mejor manera, agradando al Dios Todopoderoso, para que en todo lo que emprendamos seamos victoriosos. Amén. Cierra tus ojos. Es importante que tú comiences a pedir perdón. Repita conmigo: yo renuncio al peso de cargas adicionales, estrés, pesar, conflictos en mi corazón, resentimientos, faltas de perdón, amarguras, envidias. Yo camino en la liberación y en el alivio divino. Camino en el perdón ilimitado, la dulzura, el gozo, el fluir del Espíritu Santo, la alegría están en mi vida, están en mi mente, en mi corazón. Me quito toda vestidura de tristeza, de soledad, de luto, de pérdida. Me visto con las vestiduras de gozo, de alabanza. Me visto con la hermosura en vez de cenizas, con óleo de gozo en vez de luto. Renuncio a todo espíritu de oscuridad en mi vida. Rechazo todo pensamiento pecaminoso, para que no entren por las puertas de mi alma. Renuncio a todas las ligaduras antiguas, a las ligaduras del alma, a fragmentos del alma de personas que no me pertenecen y que están atadas a mí por odio, resentimiento, heridas. Corto esas almas que no me pertenecen, se largan de mi cuerpo, y reclamo mi alma que está en ellos. Regresa a mí, limpiada y lavada por la sangre de Yeshua, crecida y madurada en el conocimiento de Yahweh. Rompo con todos los espíritus que estorban en mi vida. Rompo con toda distracción, con toda atracción impura, con toda confusión, delirios y dobles ánimos. Son quitados de mi vida en el nombre de Yeshua.
Declaro que tengo la mente de Yeshua. Declaro su sangre sobre mí, sobre mis recuerdos, sobre toda experiencia traumática, sobre todo recuerdo inquietante, sobre toda estructura encubierta de maldad, sobre todo secreto, sobre los abusos, sobre el rechazo vivido. Cubro la sangre de Yeshua, mi mente y mi corazón. Se largan de mi vida toda mentira, todo demonio que creció conmigo en heridas y fracasos. Se largan de mi vida. Las palabras negativas habladas en contra mía por mis autoridades se rompen, se destruyen. Los incidentes que sembraron raíces de negatividad en mi vida se largan. Ahora la sangre de Jesucristo, Yeshua, está sobre mí. El juicio de Yahweh está sobre mí, y es un juicio de paz, es un juicio de libertad, es un juicio de sanidad en el nombre de Yeshua. Todo agente pecaminoso asignado contra mi bienestar espiritual, mental, emocional, físico, financiero, es echado fuera de los perímetros de mi línea sanguínea en el nombre de Yeshua. Estoy sano desde la coronilla hasta la punta de los pies. Ordeno a todo espíritu del pasado, a todo espíritu asignado en contra mía mediante generaciones, asociaciones, conjuros en contra de mí o en contra de mi familia. Ordeno se anulan. Cualquier misión y alianza demoníaca en mi contra se anulan. Toda influencia territorial que el enemigo esté tratando de hacer que persista sobre mi cabeza está bajo la sangre de Yeshua y se largan al abismo. Tengo mi conciencia limpia. Me arrepiento de todos los pecados que soy consciente y de los que no recuerdo. Adonai, gracias por liberarme de cualquier transgresión que esté oculta en mi vida. Yahweh, quita toda capa de herida, quita todo dolor de mi pasado en el nombre de Yeshua. Adonai, gracias por la profunda sanidad interior de mi alma. Soy libre de las cosas que mi corazón rehúsa aceptar. Pon en mi vida, Yahweh, consejeros que me ministren en disciplina, en corrección, en reprensión. Hombres sabios de tu palabra y llenos de tu espíritu, ponlos cerca de mí. Yo renuncio a los espíritus de necedad, obstinación, rebelión, terquedad en mi vida, y le doy permiso para tratar con ellos al Espíritu de Yahweh. Renuncio a toda dureza de mi corazón que me mantenga mi mente en esclavitud. Renuncio a ellos. Yo soy un hombre fuerte en Yeshua. Por lo tanto, todo hombre fuerte de temor no tiene poder sobre mi vida. No sufriré ataques de pánico, ansiedad o inquietud. Las puertas de mi mente están cerradas para el pandemonio concentrado en el centro del infierno. Se largan de mi vida los diseños del Abadón, los diseños del infierno, los diseños del Seol y de la muerte. No prosperan en mí. Se rompen, se destruyen. Las puertas del infierno no prevalecen en contra mía, en contra de mi mente. No prevalecen. Echo fuera toda ansiedad de mí en el nombre de Yeshua. Yeshua, yo sé que tú me amas y me das libertad. Te doy gracias por llenar cada lugar vacío en mi ser, de los cuales has quitado cosas tenebrosas
Estoy santificado y satisfecho con tu voluntad para obrar en mi vida. Estoy firme en la buena voluntad, agradable y perfecta de Yahweh para mi vida. La confusión se larga de mi vida, lejos de mí, en el nombre de Yeshua. Ahora hay en mí amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, en el nombre de Yeshua. Hoy declaro que fluyen en mí el Espíritu de Yahweh, sus dones. El Espíritu de Yahweh da testimonio de que soy libre. No perderé la oportunidad de ejercer el alto llamado en mi vida que Yahweh ha puesto en mí. Padre, permite que yo cumpla con el propósito y la misión que tú tienes para mi vida. Tomado de tu mano, Señor, dame victoria, y todos mis enemigos que atacan mi mente sean destruidos en el nombre de Yeshua. Hoy declaro, está establecido en los cielos para siempre que soy victorioso en Yeshua. Oro en el nombre de Yeshua, que escrito está mi destino profético, mi destino de bendición en el nombre de Yeshua es victoria. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a Dios y vamos a adorar. Adoremos. Levanta tus manos y adora y dile al Señor: libre soy. Adórale, adórale, adórale al Señor, adórale. Levanta tus manos. No más tristeza, adórale. No más tristeza, adórale. Adórale, adórale. Adórale al Señor. Adórale a tu Creador. Adórale. Él está aquí. Él está aquí para darte libertad. Él está aquí para darte sanidad. Dile: sana mis heridas, Señor. Sano soy. Sano soy. Y ahora y de ahora en adelante soy el reflejo de tu gloria aquí en la tierra. Sano soy, libre soy. Ven, Espíritu Santo, ven. Adórale a tu Creador. Adórale a aquel que es el único que da la vida y da la libertad. Yeshua y su sangre. Ven, llena este lugar. Adórale, 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 exáltale, exáltale. Mueve tus manos, bate tus manos. Judá es batir las manos, enseñar de gloria, enseñar de victoria. Declara con tu boca que tú eres un hombre nuevo, que eres un hombre nuevo, un hombre transformado, un hombre en victoria, un hombre en gloria. Adórale, adórale, adórale. Adórale, adórale. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven. Libres en el nombre poderoso de Yeshua. La sangre de Yeshua. Victoriosos, victoriosos y libres en el nombre de Yeshua. Por las llagas de Yeshua, sanos son, libres son. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, declaro libertad y bendición sobre sus vidas, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Ahora, en el nombre de Yeshua. Amén. Ángeles de Yahweh, vayan por las almas de los hijos de Dios. Sáquenlos de todo pozo, sáquenlos de toda prisión. Levanten el espíritu, levanten a los hijos de Yahweh a gloria. Elévenlos, que crezca su alma cronológicamente en conocimiento de Yahweh, en sabiduría de Yahweh. Libres, libres en el nombre de Yeshua. Libres ahora, libres de todo azote, libres de todo temor. Hombres de victoria, hombres de paz, hombres de bendición, en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Espíritu Santo.